Buenas tardes, Luis, buenas tardes, Francisco. A agradecer el encontrarnos a conversar el día de hoy eh, con Luis, que es un trabajador social, académico, que ha ahondado en los temas o los sistemas de registros, ¿verdad?, o de caracterización social vinculado a nuestra profesión. Francisco, ¿algo que quieras comentar? No, solamente agradecer que Luis haya aceptado la invitación, porque yo creo que nos va a dar también como una perspectiva de un colega que está observando este dispositivo y que yo creo que nos va a hacer su charla, la conversación con él vamos a aprender y probablemente nos van a quedar más preguntas, que es precisamente el propósito de lo que estamos haciendo en el curso. Así que muchas gracias, Luis. ¿Sí? Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, gracias Luis. Bueno, plantear como contexto que el registro social de hogares es un instrumento que actualmente está vigente, ¿verdad? De caracterización socioeconómica, que consiste básicamente en una gran base de datos, ¿verdad? Que almacena y trata ciertos datos recopilados desde diversas fuentes, ¿cierto? Primaria, secundaria, y de distintos lugares o de distintas instituciones. Y en ese sentido existe un interés importante en la profesión respecto a este instrumento y cómo este incide y de qué manera incide en nuestro ejercicio profesional. En ese sentido, la primera pregunta que quisiéramos conversar contigo refiere a que pudiéramos hacer una especie de recorrido respecto de los sistemas de caracterización socioeconómica que han existido en Chile en nuestra historia reciente. Bueno, quizás debiéramos partir por contextualizar el origen de los sistemas de caracterización socioeconómica en Chile. Si bien es cierto, la literatura indica que en términos generales el primer sistema de caracterización socioeconómica que se conoce surge por allí a inicios de la dictadura militar y es conocido como el mapa de la extrema pobreza. Este mapa de la extrema pobreza fue un esfuerzo en conjunto que realizó el gobierno autoritario de aquel entonces en conjunto con la Universidad Católica y estaba justamente orientado a localizar geográficamente la población de mayor pobreza en el país. También posteriormente hay en el año 78 una segunda versión de este mapa conocido como el mapa de la extrema pobreza y bueno, posteriormente inicia el periodo de lo que se conoce originalmente como la ficha CAS. Sin embargo, uno podría rastrear algunos esfuerzos de caracterización socioeconómica de la población mucho antes de la década del 70. Sin embargo, ahí aparece una variable nueva que creo que es muy importante de considerar para efectos de este análisis, que es el efecto que tiene las políticas sociales de corte neoliberal que comienza a desarrollar la dictadura, que fundamentalmente se orientan hacia la focalización de la población que sería beneficiaria de este tipo de programas sociales. Bueno, posteriormente quedamos en los comienzos de la ficha CAS. Eso ocurre cerquita de la década del 80 y es allí donde uno podría empezar a rastrear también cómo se va relacionando con el trabajo social este tipo de sistemas de calificación socioeconómica que en definitiva lo que, insisto, van convirtiéndose en una suerte de instrumento que permite a la política focalizar y llegar justamente a un tipo de población determinada. Ese efecto me parece tremendamente interesante de observar, pues va construyendo un nuevo tipo de población, ¿no es cierto?, que en términos generales vamos a conocer como los pobres, o los pobres que viven, ¿no es cierto?, en extrema pobreza. Y va distinguiéndolos y va diferenciándolos del resto de la población que, entre otras características, no sería merecedora
de este tipo de beneficios o de este tipo de políticas que se construyen, ¿no es cierto?, desde el Estado. Posteriormente, la ficha CAS da origen a una segunda versión de la ficha que es conocido como la CAS 2. Esto ya ocurre durante el inicio de los gobiernos democráticos y sigue manteniendo esta lógica de focalización de la población, esta vez incorporando variables distintas que las que habían incorporado, ¿no es cierto?, la ficha CAS. Sin embargo, sigue manteniendo esta misma racionalidad que busca, en definitiva, segmentar la población de acuerdo a ciertos atributos que le van a considerar como pobres y por tanto merecedores o beneficiarios de esta política. Allí me parece que el trabajo social debe ya observar una cuestión que no solamente se remite a la mera operación de estos sistemas, que con el paso del tiempo cada vez se van más tecnologizando más. Es decir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los registros de la época señalan que los comienzos de la ficha CAS, inclusive en algunos municipios, se realizaba en forma manual. Posteriormente, eso se va desarrollando a través de sistemas de software, redes computacionales, hasta hoy día conocer, ¿no es cierto?, este sistema que tú recién señalabas como el registro social de hogares. Entonces allí vamos a observar también que la relación entre los profesionales y los sistemas de calificación socioeconómica se va también tecnificando y se va de una otra forma protocolizando de acuerdo a los modos en que estos sistemas funcionan. Lo que sin duda, en mi perspectiva, tiene efectos en la respuesta del tipo profesional, ya que es una respuesta que cada vez se va a estar supeditada, primero que nada, a una cierta normativa que va a ir desplazando la capacidad de discernimiento del profesional o la profesional, y además que también va a ir adquiriendo una forma, como en el caso del registro social actual, cada vez más despersonalizada en torno, por ejemplo, al diseño de ciertos algoritmos que finalmente son los que resuelven algunas tomas de decisiones que me parece que resultan sumamente interesantes, porque finalmente son las que inciden sobre las condiciones materiales de vida de las personas y al mismo tiempo sobre la forma en que la política social se establece o se relaciona, ¿no es cierto?, con aquella segmento de la población a la cual se supone que debiera atender. No sé si hay alguna, me parece que ahí podría uno hacer como un rastreo en términos generales de esta evolución histórica de los sistemas de caracterización socioeconómica. En ese sentido, Luis, más específicamente, si pudiéramos hacer un zoom, ¿no?, en el registro social de hogares. ¿Qué significa? ¿Cómo opera? ¿A quién está dirigido puntualmente? Porque tú planteabas que los instrumentos anteriores referían a identificar, comillas, a la pobreza o los pobres, ¿no?, comillas. ¿A quién está ahora? ¿Cuál es el destinatario, la destinataria de esta ficha o de este registro, ¿no? Sí, esa es una súper buena pregunta, Sonia, porque uno en términos generales piensa que estos sistemas están operando sobre construcciones más bien abstractas de la población. Sin embargo, el diseño de estos sistemas tienen ya incorporada una suerte de definición de qué es lo que se va a entender, ¿no es cierto?, por pobreza. En este caso, lo que nosotros estamos asistiendo es a observar que el registro social de hogares está orientado a la medición o a la identificación de la vulnerabilidad, la cual no debiéramos entender como un sinónimo de pobreza, sino que como una construcción teórica que se deriva de ciertas aproximaciones político-conceptuales para poder dar cuenta de un fenómeno que tradicionalmente hemos entendido como pobreza. Entonces, ahí me parece que hay un primer elemento que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales debiéramos observar, que aquello que mide
o aquello que observa el registro social de hogares no es una construcción neutral, no es una construcción desinteresada de la situación social, sino que conlleva el interés que tiene, en mi opinión, la racionalidad neoliberal, primero de entender la pobreza como un fenómeno individual, es decir, un fenómeno que está puesto bajo la responsabilidad del sujeto que la experimenta. La pobreza, al ser entendida como un fenómeno individual, se despolitiza, se descontextualiza de los orígenes que están puestos, en mi entender, en las desigualdades estructurales del sistema capitalista. En consecuencia, vamos a entender que este tipo de políticas van a estar orientadas hacia la gestión, hacia la administración. Hay cierta literatura que lo define como el gobierno de la pobreza, que en ningún caso se orienta a abordar las consecuencias y causas que originan la pobreza, sino que más bien va a estar orientada a reducir el nivel de conflictividad, el nivel de tensión que pudiera producir las situaciones de pobreza. Entonces, ahí me parece que hay un elemento sumamente importante que no debiéramos pasar por alto. Sí. Es bien interesante lo que plantea Luis, porque, claro, yo ahora que voy tomando nota como de lo que tú nos compartes, yo creo que también, claro, no es materia de lo que estamos rastreando, investigando con Sonia y el material que estamos preparando, pero yo creo que toda esta discusión también va emparentada por ejemplo, con la discusión que se ha dado en nuestra sociedad sobre la clase media, sobre qué es la clase media, cuáles son sus características, porque como, claro, si uno va focalizando primero en los pobres, después en los grupos que el Estado define como vulnerables, también eso tiene un efecto en los otros grupos, en los que no están en la situación de pobreza, y aquí se genera todo creo yo, una discusión muy interesante en ese sentido. No sé cómo tú lo ves ahí. Me parece súper interesante lo que define esto hoy Francisco, porque efectivamente la mayoría de los estudios que hoy día uno pudiera observar en estos temas están quizás orientados con una perspectiva bastante, yo diría que influenciada por el tratamiento que le da, por ejemplo, la perspectiva postestructural de Michel Foucault a la población. Entonces, al pensar, ¿no es cierto?, que estos sistemas no solamente tienen efectos que están sobre los individuos, sino que también están pensando en cómo se genera un tratamiento hacia la población en general respecto de ciertos sectores, los cuales debieran ser, ¿no es cierto?, atendidos prioritariamente, pero además de otros sectores que van a estar siempre, diría de una otra forma, observados como sujetos de sospecha. Es decir, estos sujetos que, ¿no es cierto?, que intentarían ingresar a los sistemas de registro, adulterando, por ejemplo, la información, o bien modificando, ¿no es cierto?, algún tipo de situación a reportar. Entonces me parece que allí hay una cuestión muy interesante de pensar de cómo también estos sistemas se convierten o están pensados también como sistemas de control, como sistemas de una permanente vigilancia, y allí el trabajo social me parece que tiene algo muy importante que observar. Así al menos yo, por ejemplo, lo fui observando en la investigación que realicé para efectos del doctorado, en donde muchas veces los y las colegas en este cumplimiento de la norma para que el sistema llegue efectivamente al sector focalizado, comienza a observar con permanente, ¿no es cierto?, desconfianza a aquellas personas que alteran la información, a aquellas personas que de una u otra forma modifican los reportes, y no sé, me parece, por ejemplo, ahí que hay una propuesta que desarrolla Doncelot en un libro, ¿no es cierto?, conocido como La Policía de las Familias, y allí me parece que nosotros terminamos también en el trabajo social actuando de una otra forma bastante policíacamente para detectar a aquellos que de una otra forma van a adulterar la información. Entonces me parece que no solamente tiene efectos sobre quienes están siendo merecedores del beneficio, sino que también tiene efectos sobre aquellos que
quedan al margen del beneficio. Claro. En ese sentido, Luis, el registro social de hogares está pensado en 7 tramos. ¿Qué significan esos tramos y cuáles son las brechas eventuales que habrían, ¿cierto?, con los que están incluidos y aquellas personas que están excluidas? La verdad es que la definición de los tramos es la resultante de un sistema bastante complejo que actúa, yo diría que fundamentalmente al interior de una caja negra, que es el sistema con el cual está diseñado el registro social de hogares. Luego, este resultado se reporta a través de lo que se conoce como la cartola hogar. Y esa información, en definitiva, uno pudiese preguntarse qué significa. Y la verdad es que significa en sí mismo muy poco si uno no la comprende con, ¿no es cierto?, esta perspectiva que tiene la política social desde, ¿no es cierto?, lo que se define, por ejemplo, como la guía de programas y beneficios, que desde allí se define cuáles serían los atributos que las personas debieran cumplir para poder acceder a ese tipo de programa. Entonces, la verdad es que entender para qué sirve ese 40, ese 60 o ese 70% de vulnerabilidad que una familia, ¿no es cierto?, observa al recibir la cartola hogar, va a tener mucho que ver con el tipo de programa o el tipo de beneficio al cual está intentando acceder. Entonces me parece que allí hay que observarlo no tan solo como un efecto de cotejo inmediato, sino que me parece que ahí puede aparecer una cierta mediación o una suerte de resignificación que el trabajador o la trabajadora social en ese momento puede observar cuando tiene a la persona o a la familia, digamos, en un plan de intervención o en una relación más cara a cara. En ese mismo sentido, para darle la palabra a Francisco, en ese mismo sentido, ¿cuáles serían las fuentes de donde se obtiene la información? Eso es súper interesante porque en términos generales, el registro social de hogares es un sistema bastante complejo en donde nosotros le denominamos registro social de hogares a una parte, digamos, de lo que es el sistema que en términos legales es conocido como el sistema, ¿no es cierto?, de apoyo a la identificación de beneficiarios. Y el registro social de hogares es un sistema dentro de un conjunto de otros sistemas que también dan forma a este tipo de política. Ahora, como bien decías tú, allí la información se genera a partir, primero que nada, de los datos que ya contiene el sistema desde, ¿no es cierto?, las fichas anteriores, es decir, personas, por ejemplo, que tenían ficha de protección social, los datos fueron inmediatamente traspasados de un sistema a otro. Ahora bien, las fichas nuevas o los registros nuevos en el sistema han sido aportados fundamentalmente por quienes solicitan el ingreso al sistema, pero además de las bases de datos que ya contiene el Estado acerca de las personas que están puestos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los sistemas de impuestos internos, los sistemas de las AFP, los sistemas de las ISAPRE, los sistemas de la tenencia de propiedades o vehículos. Entonces, también allí opera una cuestión muy interesante que tiene que ver con cuál es la información y el nivel de detalle que el Estado maneja respecto de las personas. Y cómo nosotros muchas veces descuidamos ese aspecto, confiando de que el Estado va a ser garante o respetuoso de la información personal que nosotros como ciudadanos le proveemos. Allí me parece que es un tema sumamente importante porque cada vez, por ejemplo, que nosotros accedemos a una aplicación nueva en Internet y la descargamos a nuestro celular, nos aparece un pequeño archivo o una pequeña pantalla que nos habla de cuáles son, ¿no es cierto?, las condiciones de uso de este sistema. Bueno, aquí la pregunta es, ¿el Estado nos garantiza las condiciones de uso de la información que nosotros como ciudadanos le proveemos? Es más,
que más le proveemos información sumamente sensible, ¿no es cierto? Nuestra dirección, nuestros ingresos, quienes componen nuestro grupo familiar. Entonces, me parece que esa forma, además, que si uno lo mira en términos de la población, quienes se exponen frente a la entrega de información frente al Estado son habitualmente las poblaciones empobrecidas, son las poblaciones vulneradas. Los sectores ricos no requieren de pasar por este ejercicio de demostrar o de exhibir su nivel de pobreza para, ¿no es cierto?, recibir algún tipo de beneficio, puesto que, primero que nada, las políticas no están definidas para esos sectores y además ellos por sus condiciones socioeconómicas no lo requieren. Entonces, ¿quién es la población en definitiva que se ve obligada a este proceso de escaneo, por así decirlo, de este proceso de validación de la información? Son justamente los sectores más pobres. Y eso me parece que también tiene efectos políticos, tiene efectos, ¿no es cierto?, sobre la manera en que se construyen las relaciones sociales en nuestra sociedad. Sí, es muy interesante lo que nos planteas, Luis, muy interesante porque me hiciste pensar varias cosas. Uno, me acordé de incluso de mi propia experiencia, como esta capacidad de agencia que tenían las familias, que teníamos los sectores populares, cuando en la relación con el Estado, ya sea a nivel central o los gobiernos locales, y, por ejemplo, se hacían visitas domiciliarias, y era un saber popular esto de que había que esconder la televisión, había que esconder ciertos bienes para hacer como una especie de empobrecimiento. Yo me acuerdo también en mi propia biografía haber recibido familiares y decir que vivían ahí, y yo como era el niño me escondían así como para que no fuera a meter las patas. Entonces, es interesante porque como toda esta tecnología social nos quitó esa capacidad de agencia para obtener beneficios sociales. Eso es una cuestión que me activaste de manera muy significativa. Y en segundo lugar, todo el tema que tú planteas, muy interesante, de el rol que tenemos nosotros en esto de como de policializar la intervención, como la intervención, lo hemos conversado nosotros en el taller con Sonia, con Cintia y con Oscar, como muchas veces la intervención en distintos ámbitos terminamos siendo policías en distintos ámbitos, y eso también yo creo que nos invita a reflexionar sobre el componente que tiene hoy día la política social de protección a los grupos más empobrecidos. Sí, yo creo que muy interesante lo que tú señalas, Francisco. Bueno, lo primero que nada, me parece que también entonces es la invitación a cuando nosotros desde el trabajo social abordamos la discusión, por ejemplo, de los sistemas de calificación o los sistemas de estratificación, como el registro social de hogares, no solamente trabajar con los estudiantes y las estudiantes los aspectos procedimentales, los aspectos de implementación, los aspectos de diseño. Me parece que eso, no digo que esté malo, obviamente tenemos que saberlo, obviamente creo que si tenemos que en algún momento la necesidad de ocuparlo, hay que ocuparlo, pero un trabajo social crítico, un trabajo social reflexivo, además se debe de preguntar cuál es el contexto, cuál es el origen de estas formas de intervención. ¿Cuáles son las intencionalidades de un tipo de Estado en un momento social, en un momento histórico determinado? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, como dices tú hoy día, las tecnologías en una suerte, ¿no es cierto?, de convertir a un Estado casi en una perspectiva casi orwelliana, ¿no es cierto?, de policía permanente, de observación, de registro, que se hace concomitante también con otros efectos estatales como la instalación de cámaras de seguridad, la instalación de sistemas de huellero, la instalación de rastreo de placas patentes, que hacen del Estado hoy día un conocedor y un regulador de la población en términos de su movimiento, en términos de su desplazamiento. Entonces me parece que allí también es donde van imbricándose las posibilidades de análisis teórico que debieran también siempre acompañar cualquier ejercicio de intervención profesional. Entonces, eso por un lado. Ahora me parece que lo que tú describes, estas narrativas, ¿no es cierto?, casi de autoetnografía, que nos llegan a todos y a todas de alguna otra forma.
Y en eso ver también cómo estos sistemas tienen efectos subjetivizantes en nuestros propios comportamientos, en nuestras propias cotidianidades, que tienen que ver, ¿no es cierto?, como los relatos que tú señalabas. Entonces hoy día, por ejemplo, ¿qué contaban las colegas en la investigación que estoy haciendo? Que han aumentado la cantidad de familias en donde el jefe de hogar está desaparecido o no tiene domicilio conocido. Han aumentado la cantidad de nietos o nietas que finalmente terminan viviendo con los abuelos o con las abuelas, ¿no es cierto?, para poder finalmente acceder. Ahora, ¿cuál es ese ejercicio? Ese es un ejercicio que tiene que ver para que finalmente el sujeto reduzca el riesgo de no ser merecedor de la política. Entonces allí también concurre otra pregunta de fondo que yo me hago y que comparto, es ¿qué tipo de Estado, qué tipo de proyecto de sociedad construye sus políticas sociales sobre la base de la desconfianza del sujeto? O sea, estamos en el fondo creando, mira, y eso no lo digo yo, si tú analizas, por ejemplo, los documentos oficiales de la fundamentación de la migración a este nuevo sistema conocido como Registro Social de Hogares, señala explícitamente como una de sus razones el generar mejores condiciones de control, dado que la gente o de que la población estaba haciendo mal uso de los sistemas anteriores. Entonces me parece cuando la política social construye a un otro, construye a un sujeto bajo estas características de sospecha, bajo estas características de pillería, ¿no es cierto? Me parece que estamos pensando en un sujeto nuevamente en donde estamos viendo, no estamos considerando sus capacidades, como decías tú, de agencia y de agencia funcional y fundamentalmente colectiva. Su agencia también como capacidad transformadora, sino que se va a... Fíjate cómo actúan el test de medio. El test de medio en el registro social de hogares, primero que nada, actúa dentro de un complejo sistema algorítmico de cálculo, pero actúa fundamentalmente ¿para qué? Para que si tú dijiste que ganabas 100, pero no basta con que diga que tú ganes 100. El sistema va y toma la información y si impuesto interno dice que tú ganas 200, corrige la información. Entonces también actúa, como decías tú, en estos términos de control, en estos términos de regulación, en donde pareciera ser que el Estado está observando a un sujeto que va a estar permanentemente buscando la forma de torcerle la mano a este sistema. En consecuencia, si nosotros pensáramos la política social no como un registro focalizado, sino que más bien como un registro que tiende a la universalidad, que atiende hacia la totalidad de la población, uno podría pensar que no se requiere este tipo de pillería, este tipo de trampa, porque el sujeto parte de la base que tiene el derecho, que le asiste, ¿no es cierto?, el derecho a contar con ciertos dispositivos de seguridad mínimos para su desarrollo social. En ese sentido, Luis, y esto solo para empujar más mucho más lo que estamos hablando, porque lo has dicho de muchas maneras, pero para dejar mucho más anclado lo desarrollado por ti. Entonces, específicamente, ¿cuál es la racionalidad que hay detrás del registro social de hogares y, por tanto, qué tipo de política social se despliega? Bueno, pueden haber muchas interpretaciones. Yo voy a compartir con ustedes la que estoy elaborando a partir de la tesis o investigación doctoral que estoy desarrollando. Primero que nada, esto se instala en una racionalidad, me parece, de un tipo de neoliberalismo que quizás varía de sus manifestaciones iniciales cuando hablábamos, por ejemplo, de estos mapas de la extrema pobreza, o en su versión, no sé, de ficha CAS 1 o CAS 2. Este es una forma de neoliberalismo que ha ido mutando, que ha ido conviviendo, que ha ido coexistiendo con ciertas amplitudes en los registros de la política social en términos de cobertura, pero que en mi opinión sostienen una misma racionalidad, primero individualizante. Es decir, aquí observar la realidad de los sujetos
como un fenómeno particular. Yo creo que la intención de aquellos sigue estando puesto en un ejercicio de despolitización de las causas que originan, ¿no es cierto?, los problemas sociales. Hay una autora que va a hablar como de la idea de la antropologización de la pobreza, es decir, como si la pobreza fuese un atributo humano, como el hecho de que haya gente gorda, flaca, rubia o de pelo negro, va a haber gente pobre, rica o de clase media, como decía recién, sacando esta discusión, insisto, del análisis más político. Por otro lado, vamos a observar un tipo de política cada vez social que va también tener una relación que el profesor Diego Palma la señala como estas tipos de políticas top-down, ¿no es cierto?, desde arriba hacia abajo, que tienen efectos sobre la vida material de las personas, pero también sobre la vida social. Es decir, ¿no es cierto?, cómo también van construyendo la idea de este merecedor y también como la idea de este que no merece. Por tanto, ahí operan las barreras para cerrar el posible ingreso de estas personas. Y lo otro, y lo último, me parece que un tipo de política que hace un uso intensivo de una forma de tecnología que pareciera ser a simple vista incluyente, pero que me parece que también actúa en la dirección contraria, como una forma de exclusión fundamentalmente en los grupos más pobres. Allí, por ejemplo, basta observar uno de los atributos con el cual se presentó el registro social de hogares como una gran, digamos, innovación, que era el hecho particular de que las personas podían acceder a través de Internet al registro social de hogares. Primero dicho de paso, las personas pueden acceder al registro social de hogares presentando información, pero información que igualmente va a ser validada. ¿Ah? Es decir, igualmente hay un proceso de control posterior sobre esa información. Pero ¿qué nos quedó de claro en esta pandemia? Primero que nada, que no toda la gente tenía acceso a Internet, y aun cuando en los sectores más pobres el acceso a Internet ha ido ampliándose, nos encontramos con otra cuestión que es el uso del Internet. Entonces, un ciudadano que dialoga con estas políticas sociales a través de Internet, vimos que no necesariamente estaba resuelto aquella brecha. Y creo que es una brecha muy amplia en donde sí el trabajo social puede problematizar, y no solamente problematizar, sino que generar estrategias que permitan el acceso a Internet no como una función práctica del ciudadano, sino que fundamentalmente como un ejercicio de derecho ciudadano. Y cuando cambiamos el registro de lo funcional al ejercicio del derecho, me parece que la intervención de los y las trabajadoras sociales adquiere un tono ético-político mucho más denso, mucho más propositivo que la simple mecanización o que la simple memorización de los pasos o protocolos que establece una forma de acceder a una política determinada. Entonces, mi interpelación, mi convocatoria a quienes estamos en el mundo académico y estamos presentando justamente estos temas, es que cuando los trabajemos con los y las estudiantes, obviamente ver los aspectos operativos, obviamente ver los aspectos legales, los aspectos normativos, pero por sobre todo hacernos las preguntas desde dónde vienen estos sistemas y cómo inciden en nuestra práctica y nuestra intervención profesional. Francisco. Sí, eso último que dijo Luis, a mi juicio, resume muy bien, muy magistralmente, me encantó cómo lo planteó, del interés que nosotros tenemos en el taller como hemos venido discutiendo, de hacer una mezcla entre aprender lo técnico, pero también como la mirada, las perspectivas, las teorías, las epistemologías que están ahí en juego, porque yo creo que cuando yo te escuchaba a ti como hablar del registro social de hogares, pensaba en la sociedad chilena, como en su devenir en los últimos 50 años, en las transformaciones que hemos tenido, en los conflictos sociales. Entonces, no sé, yo por lo menos lo que me pasó a mí es que, y más que hacerle otra pregunta a Luis, le agradezco como sus claves, sus coordenadas, porque
todo el rato iba leyendo al Chile actual, nos iba leyendo también a nosotros y a nosotras como profesionales, porque yo creo que ahí, sin duda, hay una invitación permanente como a ir desmenuzando nuestro quehacer. Gracias. Mira, yo quisiera como plantear otras dos preguntas que creo que podrían ser interesantes para seguir problematizando. Tú también lo has dicho, pero también quiero empujar este conocimiento que tú tienes respecto de nuestra profesión. ¿Qué pasa entonces qué va pasando? ¿No? Yo lo digo que va pasando como en estas lógicas gerúndicas, ¿no? ¿Qué va pasando entonces con nuestro rol y con nuestro ejercicio profesional, toda vez que tú también lo nombraste, el registro social de hogares opera como un algoritmo, ¿cierto? En donde gráficamente uno pudiera imaginarse un ente y en donde empiezan a operar ciertos números, cruces de información, de datos, ¿no? De datos más bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué va pasando con este ejercicio, con este rol o las funciones profesionales de la trabajadora social? Bueno, quizás volver a insistir en que el registro, pensar esa relación exclusivamente en términos de el profesional y el registro social de hogares puede ser un poco mezquino, en el sentido de que el registro social de hogares, vuelta a lo mismo, es parte de un contexto, es parte de una forma de construir política social que me parece que se reproduce en todos los tipos de programas que hoy día asistimos, ¿no es cierto? Particularmente hoy, en los últimos años ha ido incrementándose, por ejemplo, la bibliografía respecto a los programas de transferencia de renta condicionada, cómo ellos operan, ¿no es cierto?, para poder de otra forma reproducir estas relaciones sociales que están muy centradas hoy día por efectos de la hegemonía neoliberal en el mercado, más que en la política o más que en la discusión de los proyectos de sociedad. Dicho eso, me parece que eso va a depender de cómo construyamos la idea de intervención profesional. A mí me parece, como yo por lo menos lo intento construir, siempre como en dos registros. Un primer registro que me parece que es un registro multidimensional, es decir, siempre comprender a la intervención en sus aspectos teórico-epistemológicos, en sus dimensiones técnico-operativas y en sus dimensiones ético-políticas. Me parece que el registro habitualmente hoy día de nuestras discusiones en las prácticas, en los talleres, no solamente, creo que en la mayoría de las universidades, porfiadamente tiende a reforzar los aspectos operativos, al cómo se hace, ¿no es cierto?, al cómo manejo esto, al cómo en el fondo lo voy a planificar para después ejecutarlo. Me parece que es un punto fundamental, ¿no es cierto? Nuestra profesión es una profesión de la acción, pero también es una profesión que conlleva la praxis, por tanto debiéramos nunca perder de vista que cada uno de sus movimientos debe ir acompañado por la necesaria problematización, por la necesaria teorización, y que adquieren un sentido más allá de lo inmediato cuando lo ponemos en un horizonte de transformación social que debo pensar que hoy más que nunca es el horizonte a lo cual los profesionales y las profesionales del trabajo social debiésemos aspirar. Ese es un lado. Y el otro lado que me parece complementario a aquello es pensar que la intervención profesional no se rige por una cuestión puramente lineal, sino que yo diría que por más bien una observación dialéctica entre la reproducción del sistema y la resistencia al sistema. Si nosotros pensamos que vamos a estar en una lógica de reproducción, me parece que obviamente la mecanización de los procesos que implica la adopción o la implementación de ciertas políticas nos van a llevar, para responder tu pregunta, como consecuencia a prácticas mecanizadas, a prácticas acríticas, a prácticas casi como de hágalo usted mismo, descargue el manual de internet y aplíquelo, porque ya están definidos inclusive los objetivos, las técnicas, los modos, y después usted reporte, ¿no es cierto?, la evaluación. Me parece que eso va vaciando la capacidad de transformación que tiene la intencionalidad o la autonomía
como diría Yamamoto, en pensar que también el trabajador social y la trabajadora social son profesionales críticos que pueden también, de una u otra forma, resistir, interpelar estas formas de política social que me parece que pueden ser muchas veces deshumanizantes para nuestra profesión. No solamente, digo yo, para la relación entre los sujetos, sino que una práctica que ya hoy día va perdiendo de horizonte al sujeto, sino que va observando, ¿no es cierto?, el estar frente a un computador, estar frente a un software para registrar nuestras actividades. Y no lo digo solamente por el registro social de hogares, tenemos ya con muy larga data, por ejemplo, experiencias como el SENAINFO, en vivienda también tenemos registros de información, en educación, en salud, en JUNAEV. Entonces tenemos colegas que están permanentemente reportando, ¿no es cierto?, por ejemplo, los programas de alimentación de la JUNAEV. Entonces tenemos una práctica que se va en ese sentido transformando, y es labor nuestra advertir que esa transformación no deba ser avasallante en términos de una racionalidad imperante, sino que cómo podemos, con nuestra reflexión y con nuestra acción, ejercer algún tipo de ejercicio contrahegemónico frente a aquello. Uh-huh. ¿Qué propuestas se puede realizar a este tipo de política social y en particular el registro social de hogares? Si tuviéramos la posibilidad de ser incidentes, ¿cierto? Y ojalá que lo seamos, ¿no? O que estas sean oportunidades de reproducir y de amplificar como lo estamos haciendo. ¿Qué propuestas haríamos desde nuestra profesión? O sea, me parece que hay varias formas. Quizás algunas puedan resultar más atractivas que otras, pero yo pienso que ya esto que están haciendo ustedes como profesores y profesoras encargadas de taller y de compartir con los y las estudiantes estos espacios de reflexión, ya es un aporte. Y no un aporte marginal, sino que un aporte sustantivo. Me parece que uno de los primeros pasos es la concientización, en la reflexión, en la investigación. Nosotros somos profesionales de las ciencias sociales sobre los cuales la sospecha, la inquietud, la duda debiera ser una condición permanente, ¿no es cierto?, para poder comprender los fenómenos sociales. En consecuencia, darle esta vuelta de tuerca a la mirada, como ustedes están planteando, me parece que no es accesorio, sino que es fundamental. Me parece que también es fundamental en lo cual tú también estás contribuyendo, Sonia, por ejemplo, que es el pronunciamiento desde el gremio con respecto a estas cuestiones. Cómo poder lograr una incidencia, pero no una incidencia que esté puesta sobre un reclamo, sino que también como una incidencia que pueda estar puesta sobre un dato. Y ahí, por ejemplo, la importancia de esta investigación que tú estás liderando junto a otros colegas con el tema del registro social de hogares, o sea, proporcionar datos para la discusión. Me parece que además también de comprender que en esta discusión vamos a encontrarnos colegas que vamos a tener distintos registros, distintas lecturas de este fenómeno, y que me parece que aquí no se trata de pensar allí están los buenos que piensan, que reflexionan, que tienen las ideas nuevas porque están en la universidad, y allá están los malos, están las malas porque aplican el registro social de hogares y lo actúan casi robóticamente. Me parece que no esa es la línea también es escuchar y compartir las experiencias de los profesionales de primera línea, como hoy día se les denomina, porque allí también están muchas veces haciendo estos ejercicios de resistencia que a veces son tenues, que a veces son imperceptibles, pero que también están allí, digamos, manifestándose. Me parece que también pensar que el trabajo social es una profesión también de la contradicción, y allí estamos muchas veces reproduciendo y también estamos resistiendo. Entonces, por ahí yo me atrevería a dar algunas ideas, a compartir, a escuchar y por sobre todo creo que también a observar qué pasa con la población, con las personas en este contexto de crisis en el cual hoy día estamos desafortunadamente involucrados, estamos envueltos. Claro, y ahí interesante cómo vamos problematizando, vamos reflexionando, ¿cierto? Y vamos actuando en consonancia respecto de estas políticas que son hiperfocalizadas, que excluyen, incluyen,
¿cierto? Y que de alguna manera pueden generarse una especie de trampa, ¿no? Como la profesión está tan trampada en una red o en redes, ¿verdad? Que está situado solo en lo socioeconómico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué parte del sujeto es el que incluye esta política social tan focalizada, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de intervención social que no se entrampe o que no quede clausurada o encapsulada solo en ese ámbito, entendiendo que esa caracterización o esta comprensión de lo socioeconómico es un ámbito, pero no se acota ahí. Es decir, entendiendo que nuestra profesión es mucho más compleja, ¿cierto? Como tú decías, es una disciplina que tiene un estatuto epistemológico, que tiene manera o lugares de donde se piensa, que tiene ciertos componentes o andamiaje, como tú dices, lo ético-político, el tema procedimental, el tema técnico, el tema teórico, que se va construyendo, ¿no? Y que va entendiendo una sociedad que tiene formas de actuar o formas de aproximarse, ¿cierto?, a lo social. Y por tanto, claro, cuando yo pienso en nuestra profesión, la pienso una profesión vasta, amplia, ¿sí? Que se vincula. Un ámbito es lo socioeconómico, un ámbito. ¿Sí? Existen otros ámbitos, ¿no? Que no son considerados, entiendo yo, en este tipo de registros, ¿no? Como el registro social de hogares, o en este sistema que tú estás planteando que es mucho más amplio. Sin duda, sin duda. Sí. Sí, yo creo que como dices tú, da paso a pensar qué es lo que ocurre. Me pasa un poco lo mismo cuando hoy día hablamos del tipo de intervención que hoy día se está desarrollando en el contexto del confinamiento y la incorporación de ciertas tecnologías. Me parece a mí que no debemos reducir toda esta experiencia a una situación casi anecdótica, o casi me refiero como como irreflexiva en el sentido de que era la mejor alternativa que teníamos, ¿no es cierto? O sea, teníamos que seguir trabajando, entonces empezamos a ocupar, no sé, como ahora el Zoom, empezamos a ocupar u otras plataformas. Y la verdad es que cada una de esas decisiones conlleva, como bien tú planteabas, ¿no es cierto?, no solamente cuestiones metodológicas o operativas, sino que también posturas teóricas, posturas ético-políticas, y que me parece también que hoy día pensar en esta suerte de intervención cada vez más tecnologizada nos lleva a explorar también estos espacios contradictorios. Y bueno, quizás son los temas que hoy día nos tocaron emerger, dado esta agudización de la crisis, y bueno, y mañana vendrán otros y vendrán otros colegas interesados en otros temas. A mí me tocó detenerme en este lado de los temas, me gusta, me inquieta, me apasiona, lo hemos compartido en otras oportunidades, y muy contento de la invitación, y muy contento de haber conversado con ustedes, además de, bueno, de ver a Francisco, a quien le tengo un cariño por tanto tiempo que nos conocemos, bueno, y a ti, Sonia, también por el trabajo que hemos venido construyendo durante este último tiempo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que estas palabras y esta idea sean un aporte para el trabajo que ustedes desarrollan junto a los estudiantes. Muchas gracias, pero muchas gracias, Luis, de verdad me gustó, me entretuve mucho, como me activaste hartas cosas. Yo creo que eso es como lo que más agradezco, y también creo que es importante lo que plantea Sonia, como de pensar esto de manera compleja, de manera articulada, de manera situada. Y también yo quiero destacar que fueron, en el caso del curso que nosotros hacemos del taller 2 de intervención, que es un curso anual, fueron las y los propios estudiantes quienes nos empujaron, nos impulsaron a que incorporáramos esto dentro de nuestras programaciones curriculares. Entonces también quiero destacar eso, porque ahí también hay una búsqueda, hay un interés con distintas expectativas, pero que yo creo que más o menos apunta a lo que tú planteabas. Así que yo creo que me voy también muy agradecido de esta conversación. Bien, muchas gracias. Con esto nos despedimos, diciéndoles a nuestras y nuestros estudiantes que este trabajo lo realizamos como para poder presentarlo, ¿cierto?, en el taller 2, como una posibilidad para seguir dialogando, agradeciendo la inquietud intelectual que ustedes también tienen,
de adelantarse o estar en la contingencia, ¿no? De ser personas conscientes, críticas, que también están en este horizonte, ¿cierto?, de transformación y pensando y actuando en una sociedad para que sea más justa, más equitativa, más fraterna, más feliz, más amable, ¿no? Estamos en esa construcción. Así que les agradecemos y bueno, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Agradecer a Luis, un académico muy generoso, muy estudioso también, que está desarrollando su tesis de investigación y ha compartido en múltiples espacios sus saberes, sus búsquedas, en un tema que es muy complejo, que excede al registro social de hogares, sino que hasta gran racionalidad existente hoy día en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, y que ha tenido la generosidad, una persona que está vinculado a algunas universidades, ¿cierto?, de gran prestigio, y que, bueno, tiene esta apertura, ¿cierto?, de permitirnos pensar y reflexionar respecto de estos temas, y también nos invita a pensar el actual, ¿no? Y ahí tenemos una invitación muy potente. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Francisco. Nos encontramos. Muchas gracias. Solamente si alguien de los estudiantes o de las estudiantes le interesa seguir profundizando este tema, a través de Francisco y Sonia también ahí pueden compartir mi correo electrónico, el número también de celular. Creo que la respuesta no es individual, la respuesta es colectiva y solamente uno es un colega más que intenta aportar, que intenta seguir conociendo también otras miradas, y de eso se trata, de ir tejiendo estas redes de conocimiento, estas redes de conspiración, que también nos permiten mantener el espíritu en alto en estos momentos que son particularmente complicados. Así que, vuelta a las gracias, y cualquier contacto, cualquier información que ustedes requieran, estoy disponible para que lo sigamos conversando y conocer también el feedback, qué opinan, porque uno se puede ir en la volá, pero bueno, también ver cómo se recibe en este caso estas ideas, ¿no es cierto?, que muchas veces van fluyendo y no, bueno, es bueno conocer qué se opina. Así que eso, un Muchas gusto. gracias. Nos vemos, cuídense. Chao.